históricos del Antiguo Testamento, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 10 al 12. Sin embargo, vamos a estar caminando por todo este capítulo, por toda esta historia. El título de este sermón es El bien hecho a la manera de Dios. El bien hecho a la manera de Dios. Y habiendo leído, vamos a orar para encomendarnos al Señor. Segundo de Reyes 5, versículo 10 al 12, dice así: Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Vamos a orar. Oh Dios, he aquí tu palabra bendita. Gracias porque la has dado como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Te pedimos, oh Señor, que con esta historia tú la puedas utilizar a manera de ilustración, como un espejo delante de nosotros, para mirar y presentarnos nuestra actitud ante ese Dios que obra conforme a su voluntad, como Él quiere. Y que nosotros debemos humillarnos, inclinarnos delante de su voluntad, oh Señor, para ser bendecidos por Él. Esto es una obra que tú puedes hacer en los corazones. Por eso nos encomendamos a ti, que des gracia a tus en la vida de muchos en este lugar. Aquellos que no te conocen, sálvalos, Señor, y aquellos que son parte de tu pueblo, hazlo crecer en tu gracia. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos y amigos, en los tiempos que nosotros vivimos, sobre todo en nuestro país y en otras naciones que están sumidas en el subdesarrollo, hay una brecha muy grande entre los que pueden y entre los que no pueden. Es así, hay mucha pobreza, pero junto con mucha pobreza también hay personas que viven con mucha esplendidez. Yo no sé si a ustedes le ha ocurrido alguna vez que tienen que hacerle un regalo a alguien que cumple años y esa persona parece que no le falta nada y ustedes dicen: yo no sé ni siquiera qué le voy a regalar. Lamentablemente, cuando las personas entienden que no tienen ningún tipo de necesidad, que se ven como ricos, que se ven sin ningún tipo de carencias, antes de ser una buena cosa delante de Dios, es un obstáculo para recibir el bien que de Él pueden y solo de Él pueden recibir. En una ocasión el apóstol Pablo tiene que escribirle a los hermanos en Corintio, a los hermanos de Corinto, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 8, y le dice a ellos: ustedes estáis saciados, ya os habéis hecho ricos, ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros. ¿Eran ricos? No, ellos pensaban que eran ricos. ¿Estaban saciados? De ninguna manera. Ellos pensaban que estaban saciados. Y la actitud que asumían era decir: no tenemos necesidad de Pablo, podemos valernos por nosotros mismos. Hay una iglesia en Apocalipsis a la cual el Señor Jesucristo le escribe. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, le dice las siguientes palabras: Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. La pregunta es: ¿existe alguien en este mundo que no tenga necesidad? ¿Ah? Todos necesitamos algo. ¿Existe alguien, para ser más específico, en este mundo que no tenga necesidad de Dios? Todos tienen y todos tenemos necesidad de nuestro Dios. Lamentablemente y posiblemente hay algunas personas en esta mañana, son aquellos que piensan: bueno, es bueno que mis hijos vayan a la iglesia, eso es bueno para ellos. Algunos dicen: la iglesia es para personas que tienen muchas dificultades y yo no tengo muchos problemas, yo puedo resolver mis propios problemas. Nosotros estamos delante de una historia que vamos a mirar desde el versículo 1 de este capítulo 5 de Segundo de Reyes, que nos habla precisamente de alguien
que aparentemente tenía todos sus problemas resueltos y posiblemente era una persona mirada como alguien envidiable. Cuando lo veíamos de lejos o pudiéramos mirarlo de lejos, pudiéramos decir, yo quiero ser como ese hombre porque no tiene ningún tipo de necesidad. Realmente tenía una necesidad que brota, reluce en el primer versículo del capítulo 5. Así que lo que vamos a hacer esta noche con la ayuda de Dios es ver la necesidad de este hombre, la necesidad de Naamán, ver un obstáculo que impedía satisfacer su necesidad o llenar su necesidad. Y en tercer lugar, y bendito sea Dios por eso, el obstáculo es quitado y la necesidad es satisfecha. El bien es recibido. Quiera Dios que tú puedas sacar beneficio de esta palabra en esta noche para tu alma. Vamos a lo primero. En primer lugar, vamos a mirar la necesidad de este hombre. Cuando ustedes ven el versículo 1, y pueden ir leyendo sus Biblias, los que tengan Biblias, Segunda de Reyes 5:1, verán que allí se hablan cosas, wow, de este hombre que realmente parecería una condición deseable y sin ninguna necesidad. Tenía el favor y la alta estima de su señor, el rey. Había sido un gran guerrero, tenía la fama correspondiente a la de un gran libertador, y se nos añade que era un general del ejército, una persona valerosa en extremo. Y como si eso fuera poco, parece ser que era un hombre rico también, tenía muchas posesiones. Si ustedes ven en el versículo 5, en un momento que él le lleva unos presentes para el profeta de Dios, dice allí que salió él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Yo no voy a comenzar a especular cuánto es eso ahora, pero la segunda cifra que vemos allí, 6,000 piezas de oro, eso es oro, pieza, 6,000 es mucho, no importa el tamaño que tengan, ¿verdad? Eso es muchísimo. Posiblemente más de lo que usted tenga algún día en su vida, o haya acumulado o haya ganado en toda su vida. Este hombre llevaba eso como un presente, como un regalo. Así que era un hombre riquísimo. Naamán tenía todo lo que un hombre de sus virtudes podía desear. Lo único que le faltaba posiblemente era ser rey. Ese era el único paso que le faltaba. Y sabiendo que era un hombre de su valor, como vemos allí, un hombre de alta estima, un hombre que era grande delante de su Señor, no iba a desear tal cosa mientras el rey estuviera vivo. Era un hombre de gran lealtad según su perfil. No obstante, cuando volvemos al versículo 1, hay un pero al final. ¿Verdad que sí? Ustedes lo ven. Todo lo que se dice no es bueno. Un pequeño detallito había algo que pasaba con este hombre, había algo que posiblemente pasaba desapercibido si escuchábamos de lejos hablar de las hazañas de este hombre, pero algo que realmente afectaba su vida, y es que era leproso, pero leproso. Wow. Si allí dijera que tenía todas esas virtudes, pero que era un comelón, bueno, quizás no fuera tan malo, ¿verdad? O que tenía todas esas virtudes y era un dormilón, o que le faltaba un diente. Esas son cosas menores, ¿verdad? No sería nada para resaltar. Pero en la época que le tocó vivir a Naamán, el ser leproso era quizás tener la peor enfermedad que alguien podía tener, porque tenía una connotación social también. La persona se llenaba de llagas, de los pies a la cabeza, las partes de su cuerpo se le despegaban, tales como los dedos y las orejas. Y lo peor, por ser esta una enfermedad contagiosa, el leproso, sobre todo en Israel, recordemos que él es de Siria, pero en Israel tenía que ser aislado del resto de la sociedad que estaba sana, separado de su familia, separado de sus amigos, separado de su oficio militar, de los honores que esto implicaba. Toda su vida cambiaba. Quizás no tenía mucho tiempo con lepra, quizás todavía no era percibida por muchos, y quizás por ser en Siria y no en Israel,
es posible que solamente ocasionara el que Naamán nunca volviera a conseguir nuevas victorias. Y esto realmente le causaba una preocupación genuina. Cuando vemos los versículos 2 y 3, dice que él estaba consciente de su mal y hubo una joven, voy a leer este texto, de Siria habían salido bandas armadas, estoy leyendo el versículo 2, y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, y ésta le dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Como podemos entonces nosotros imaginar, aquel hombre, pueden mirar en el versículo 4, no escatima ningún esfuerzo. Él consulta a su señor, el rey de Siria, y éste le da cartas para que él vaya a Samaria, delante del rey de Samaria, con los regalos en el versículo 5 que referimos hace un momento, y parte a buscar la solución a su gran necesidad, que es la salud de su cuerpo. Este hombre tenía expectativas. Este hombre le hablaron de una posibilidad de ser sanado, y él hizo todo cuanto se podía hacer. Era un hombre influyente, era un hombre que tenía recursos, de manera que él dijo: eso lo consigo yo. Tristemente, su llegada y sus cartas no fueron bien recibidas. Lo pueden ver en el versículo 7, por el rey de Samaria. Y entendió que era como un gancho que le habían tirado, que era una provocación del rey de Siria. Si le llevan todos estos presentes para que me sane al general, y resulta que todo esto es un fiasco, ¿qué problema? Nos vamos a ver con aquella nación. Recordemos que Samaria, sus reyes, todos sus reyes, fueron reyes que estuvieron lejos de Dios. No tenían temor de Dios. Estaban lejos de la adoración del Dios verdadero. Sin embargo, en el versículo 8 aparece un personaje, y ese personaje era, ¿quién? Eliseo, varón de Dios, que oyó que el rey había rasgado sus vestidos, y envió a decir al rey: ¿por qué tú has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Miren lo bueno que es Dios. El rey de Samaria había rasgado sus vestidos, había visto esto como una maldición, que de Siria viniera un general para ser sanado en medio de ellos. Y es el profeta de Dios que se acerca y dice: no, esto es una oportunidad de que ellos sepan que hay Dios en Israel. Yo deseo llamar la atención de ustedes a que lo que movió a este hombre, a Naamán, a moverse desde lejos de su nación hasta Samaria, recorriendo una gran distancia y acompañado de toda una compañía, en el versículo 15 vemos que andaba con muchas personas y gran provisión de valores. ¿Qué fue? Su necesidad y el deseo de satisfacer su necesidad. Eliseo era un símbolo de Dios, y ciertamente hizo sus obras en el nombre de Dios y por la obra de Dios. Así que aquel general sabía muy bien que el Dios de Israel estaba detrás de ese profeta llamado Eliseo. Nosotros lo vemos en la segunda parte del versículo 15. Muy bien, este hombre llega. Podemos entender que Naamán se acercó al profeta esperando la obra de Dios sobre su cuerpo y sobre su necesidad. Y es por eso que reconoció al Dios de Israel más adelante, cuando él fue sanado. Naamán había visto su piel llenarse de manchas, llenarse de llagas, no tenía sensibilidad. Y a partir de entonces ese mal y todo lo que implicaba ocupaban un lugar predominante en su mente. Este hombre posiblemente no dormía. Todo momento en su vida sus pensamientos giraban en torno a esta enfermedad. Cuando se dijo que entonces que Samaria podía hallar solución a su problema, remedio a su mal, fue con diligencia hasta allí, con el deseo de ser sanado. Así que hemos visto el problema de este hombre.
tenía una necesidad. La necesidad lo lleva a buscar una solución. Él fue diligente. Ahora bien, parece que queda poco de esta historia, ¿verdad? Porque simplemente él tenía que llegar allí y ser sanado. Pero en segundo lugar, hay un obstáculo o un impedimento que impide, valga la redundancia, que su necesidad sea llenada o que sea satisfecha. ¿Cuál es? Este hombre fue movido a ir a aquel lugar. Sin embargo, nosotros vemos en el versículo 10 que Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esa fue la prescripción, eso fue lo que le pidió hacer Eliseo para ser sano. Esa fue la receta, la prescripción, precisamente con la que usted va a la farmacia y compra la medicina. Hermanos, qué petición tan sencilla. Ve, lávate 7 veces en el Jordán y tú vas a ser limpio. Ahí no había grandes cosas que tuviera que hacer. Simplemente obedecer estas simples palabras y la historia hubiera terminado allí. Pero no fue así. Vemos entonces que Naamán reacciona ante las palabras del profeta. Cualquiera entiende que el que está en necesidad está dispuesto de hacer cualquier cosa. Hermanos y amigos, y a veces así. Ustedes ven los políticos, bueno, por lo menos hace años se puso de moda eso, que cuando se asustaban porque pensaban que no iban a ganar las elecciones, se iban donde curanderos, se iban donde brujos, ¿verdad? Bueno, no sé, tantas cosas. A cualquier lugar. Ustedes ven personas que por un despecho, alguien, una novia, un novio lo bota y van donde alguien para que le eche una, ¿cómo le dicen? Una cosa de eso. Nosotros vemos personas que por algún tipo de necesidad se montan en una yola y pagan muchísimos miles de pesos para supuestamente poder realizar su sueño. Nosotros vemos que los seres humanos están dispuestos a cometer locuras para alcanzar lo que se han propuesto, para salir de su estado de miseria, para satisfacer su necesidad. ¿Qué implicaba el que Naamán hiciera algo sencillo? Esta palabra del profeta de Dios lo que hizo fue enojar al general Naamán, y su enojo produjo palabras necias de su corazón que revelan lo que había en él. Versículos 11 al 12. Naamán se fue enojado, dice allí, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El profeta de Dios ha dejado aquí registradas las palabras de Naamán como la reacción ante la petición tan sencilla del profeta, que no tenía otro propósito sino satisfacer su necesidad. Ahora bien, ¿qué revelan las palabras de este hombre? En primer lugar, revelan que sus expectativas eran pecaminosas. Sus expectativas revelan su pecado. Venir delante del profeta o delante de Dios con la expectativa de ser sanado no está mal, eso no es pecado. Venir con la idea de que Él me va a dar lo que yo quiero no está mal, tampoco. Él quería ser sanado, el profeta se lo iba a otorgar, por eso le habló de esta manera. Pero vemos el mal en que la expectativa de Naamán iba más allá. Él esperaba ser atendido por lo que él entendía que él merecía. En el verso 9, miren cómo llegó Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Recordemos lo espléndido de los regalos. Él lo que quería era deslumbrar al profeta de Dios. Sin embargo, el profeta
no lo recibió como él esperaba que fuera recibido. Además, como el rey lo había enviado con cartas, él pensaba que él iba a ser un invitado especial, que iba a recibir toda la honra de un general y de un enviado del rey, que iba a ser tratado como tal, pero no lo fue. Nosotros esperamos muchas veces que Dios nos reciba por lo que nosotros creemos que valemos, ¿verdad? Hermanos, y lamentablemente a veces invitamos personas a la casa de Dios y creemos que ellas tienen un gran valor delante de Dios y decimos, si fulanito se convierte, ahí sí que va a haber una gran obra. No, Dios no necesita a nadie. Dios no me necesita a mí. Dios no te necesita a ti. Es un privilegio para nosotros el que el Dios que hizo los cielos y la tierra nos reciba. Nosotros somos nada, nosotros somos indignos. Naamán creía que él debía ser recibido por el profeta por lo que él pensaba que él era, por lo que él pensaba que él valía. Además, él esperaba que las cosas fueran hechas, y ahí sí nos parecemos a Naamán, a su manera y no a la manera que Dios había establecido por medio del profeta. Miren eso de nuevo en las palabras contenidas en el versículo 11. Naamán tenía ya preestablecido en su mente cómo a él lo iban a recibir, cómo el profeta iba a levantar la mano, cómo le iba a tocar y cómo le iba a decir, sé sano. Él tenía todo esto por medio de un rito conocido instantáneamente. Él esperaba que su deseo se le cumpliera a su manera y no a la manera de Dios. Esto es arrogancia. Esto es creernos que somos más sabios que Dios. Naamán pensaba que él podía enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Pero no solamente sus expectativas revelaban su pecado, sino que también los cuestionamientos del versículo 12 también revelaban el pecado de este hombre. Hermanos, no es malo cuestionar a Dios, preguntarle a Dios. No es malo. Cuando Saulo se convierte, le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Es más, Moisés, cuando es llamado, le hace preguntas y preguntas y preguntas a Dios, que Dios responde hasta que llega un momento que Moisés no pregunta, sino que le dice, Señor, envía a otro. Y ahí vemos cómo Dios responde en consecuencia. Dios es condescendiente. Siempre que tú tengas preguntas, tú la puedes elevar delante de Dios. Él dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida y que Él la dará sin reproche. El problema no es que Él hiciera pregunta, no. El problema es que sus preguntas se levantaban de un corazón que menospreciaba la sabiduría del profeta de Dios, que era el medio escogido por Dios. Revelaba un corazón orgulloso, un corazón que era sabio en su propia opinión, que creía que tenía que decirle a Dios, repito, cómo hacer las cosas. Cuánta osadía la de este hombre. Parece que Naamán solamente había escuchado del Dios todopoderoso, un Dios caprichoso, como los dioses griegos mucho más adelante. Uno que su favor podía ser procurado por la influencia de un rey. Sin embargo, parece ser que él no había aprendido o escuchado acerca de un Dios sabio, cuya sabiduría es infinita, que nosotros debemos callar e irrumpir en alabanza, como hizo el apóstol Pablo cuando en Romanos capítulo 11 no entendía cómo Dios oscurecía el pensamiento y el corazón de los judíos para que los gentiles vinieran, y él dice, oh, cuán profundidad las riquezas del conocimiento de Dios. Isaías 40:28. ¿Acaso no sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable.
Salmo 147, 5, grande es nuestro Señor y muy poderoso, y su entendimiento es infinito. Tú debes reconocer que Dios es sabio, que Dios es más sabio que tú, y callar delante de su presencia. Tú no puedes decirle a Dios lo que hace. Ese fue el gran error de Job. En Job 11, versículos 7 al 10, allí hay preguntas. ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás tú los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos, ¿qué harás tú? Más profundos son que el Seol, ¿qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra en su dimensión y más ancha que el mar. Si Él pasa o encierra o convoca una asamblea, ¿quién podrá estorbarle? Naamán no había considerado al Dios infinitamente sabio y se apresuró en sus palabras. Pero tampoco parece ser que él no había comprendido que ese Dios todopoderoso era un Dios soberano. Un Dios soberano, un Dios que hace conforme a los designios de su voluntad. Salmo 115, 3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Isaías 43, 13, aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, y quién lo revocará. Y aquellas palabras que quedaron plasmadas en el libro de Daniel, palabras de Nabucodonosor, uno que su orgullo lo llevó a ser soberbio delante de Dios, y que finalmente tuvo que reconocer que Dios es soberano. Y en el verso 35 del capítulo 4 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Así que las preguntas de Naamán no eran las de un corazón que deseaba ser instruido, no, sino de uno que estaba dispuesto a quejarse y a contender. Los hombres hacen eso. Los hombres no vienen delante de Dios para hacerle preguntas. Los hombres vienen delante de Dios para quejarse y para discutir con Dios. Cuando hay un terremoto y mueren niños, la gente pregunta: ¿y por qué Dios permite eso? ¿Cómo es posible que exista un Dios si en este mundo hay tanta injusticia? ¿Cómo es posible que no hay un espíritu de ser enseñado, de ser instruido? Hay un espíritu de queja y de contender contra Dios, y eso es revelado en el corazón de este hombre. Naamán, ¿qué es lo que tú quieres? Ser limpio. Pues haz lo que te dice el profeta. Cuán necio hubiera sido Naamán si al final de esta historia es que él se va a su casa con su lepra por toda su vida, pudiendo haber hecho algo tan simple. Eso es necedad. Por eso es que dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Hay suficientes evidencias contundentes de que hay un Dios en los cielos a quien tú le vas a dar cuenta. Así que cuando el hombre dice: no, no existe Dios, está siendo tan necio como Naamán. Así que hemos visto cómo había un obstáculo, un corazón que estaba dispuesto a contender contra Dios, que pensaba que los favores de Dios que Dios podía hacerlo, pero que Dios podía ser vendido o comprado, sus favores. Él no consideraba a Dios como uno superior a él mismo en sabiduría. Él no consideraba que ese Dios era soberano y que no tenía que hacer la voluntad de Naamán, sino su propia voluntad, y que Naamán debía humillarse ante su Dios, y las demandas de Dios eran fáciles de seguir, lo que le había pedido el profeta. En tercer lugar, entonces, finalmente, vemos, gracias al Señor, que la historia no termina ahí. Bendito sea Dios, que Él insiste más. Bendito sea Dios, que Él no te destruye cuando tú le niegas una vez. Bendito sea el Señor, que aquel día que tú dijiste: no existe Dios,
Él no te consumió como Él pudo hacerlo con su poder. Bendito sea Dios, que Él da a los hombres más de una oportunidad, dice la palabra, porque Él es longánimo, porque Él desea que los hombres procedan al arrepentimiento. Es la bondad de Dios que es manifiesta en este mundo, su misericordia una y otra vez. Así que vamos a ver el obstáculo derribado. Se evidencia el pecado de este hombre, pero al final este hombre tiene un rayo de gracia y actuó con sabiduría. La misma palabra que él había desechado del profeta Eliseo, ahora la recibía de parte de sus siervos. Versículos 13 y 14 voy a leer. Sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Nuestro Dios es vindicado. Dios hizo la obra. Debemos destacar que los siervos de Naamán, en cierto modo, apelaron al ego de este hombre. Si él te hubiera pedido algo grande, tú lo hubieras hecho, porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Te está pidiendo algo pequeño. Hay que pensar en lo humillante que fue para este hombre, Naamán, un general que tenía tales pretensiones, zambullirse 7 veces en el Jordán, como él dijo, un río sucio, más sucio que los ríos de Siria. Pero en esto hubo sabiduría, lo hizo según el texto, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La sabiduría de Naamán fue evidente cuando se humilló, a pesar de lo que él mismo decía o razonaba. Él se humilló y obedeció la voz del profeta de Dios. No cuando se plantó allí a argumentar al profeta Eliseo, sino cuando se humilló e hizo lo que se le mandó, y de paso recibió lo que quería, conforme a la palabra del siervo de Dios. La fidelidad de nuestro Dios se pone de manifiesto en este caso, porque él no respondió favorablemente, Naamán, a la primera voz. Sin embargo, Dios no le dijo después: ajá, yo no soy plato de segunda mesa, como hubiéramos dicho nosotros. Ah, no quisiste venir y ahora vienes, pues ahora no. Eso hubiéramos hecho tú y yo. Pero vemos la fidelidad de Dios, cumpliendo su promesa, habiendo él obedecido. De nuevo repito, quedó limpio, el obstáculo fue derribado y él fue limpio de su mal. Si el versículo 1 que leímos, capítulo 5, verso 1, se hubiera escrito después de este milagro, pero leproso no hubiera estado registrado allí, solamente las virtudes de este hombre. Naamán nunca más iba a ser relacionado con la lepra, nunca más fue limpio y lo fue para siempre. ¿Qué te parece esta historia? Es una historia de bendición, a pesar de la obstinación del corazón de un hombre. Y quiero traerte un par de lecciones en esta noche. No hay manera de que nosotros vengamos a este libro y lo leamos y salgamos de este lugar como si hubiéramos salido de un cine o de leer cualquier otro libro diciendo: wow, qué historia más impactante. Dios espera que tú te preguntes en este lugar: ¿qué tiene que ver la historia de Naamán conmigo? ¿De qué manera yo puedo parecerme a este hombre en esta noche? Y lo primero que te voy a decir es que aprendemos de esta historia, que debemos tener cuidado de venir con prejuicios delante de nuestro Dios. Que Dios nos libre de venir delante de su presencia, de venir a un lugar como este con la mente de Naamán. Él vino esperando que se le respondiera a su manera, como él pensaba, pero Dios tenía otra manera.
Muchas veces nosotros, y estoy hablando a aquellos que se consideran hijos de Dios, venimos orando delante de Él y tenemos, antes de orar, ya en nuestra mente cuál es la respuesta que Dios le debe dar a nuestra oración. ¿Es así o no? Señor, concédeme tal cosa. Y entendemos que la respuesta de Dios es que Él nos va a dar tal cosa, pero no es así. Dios tiene su plan, Dios tiene su propósito, Dios sabe qué es lo que tú necesitas y eso es lo que Dios te va a dar. Y lo nuestro no es que sea hecho como nosotros queremos, sino que sea hecho, y fiel es Dios que dará lo que ha prometido. Así que confiemos en toda palabra de Dios, entreguemos nuestro corazón a toda obediencia fiel a la palabra de Dios, y que Él use la mejor manera que Él determine según su sabia, santa y perfecta voluntad. Para eso tenemos que humillarnos delante de Dios. Un siervo de Dios dijo lo siguiente, lo cito: prejuicios en cuanto a cuál debe ser la manera de actuar de Dios son muy dañinos, aún para aquellos que tienen una fe verdadera en Dios. Y sin embargo, estos son muy frecuentemente permitidos. De antemano hacemos una proyección del camino de la providencia y el método de la misericordia, olvidando que el camino del Señor es en el mar y sus sendas en las muchas aguas y sus pisadas no fueron conocidas. Salmo 117, 19. Cuando el Señor no escoge actuar según nuestro conocimiento, retrocedemos y clamamos medio indignados: yo pensé que de seguro Él obraría de otra manera. Estas son palabras de Spurgeon. Termina la cita. Nunca olvidemos que los israelitas salieron de Egipto y no fueron llevados rectamente hasta la tierra prometida. Dios tenía otro propósito. Ciertamente muchas veces somos sorprendidos por la providencia de Dios. Estas nos dejan perplejos. Las maneras, los tratos de Dios. Oh Señor, ¿por qué se me fue esta oportunidad? Oh Señor, ¿por qué tú no me diste tal capacidades para obrar? Si tan solo tú me dieras un esposo, si tan solo me dieras un hijo, si tan solo nos pasamos la vida pretendiendo saber qué es lo mejor para nosotros, para entonces nosotros hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que Él ha revelado, y nosotros debemos ser sensibles y humillarnos ante los tratos y la manera de nuestro Dios. Amados, tengamos mucho cuidado de aventurar con prejuicios delante de Dios. Lo nuestro no es buscar soluciones a problemas delante de Dios, sino obedecer y cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer. En segundo lugar, nosotros estamos mirando que Naamán tenía expectativas. Él hizo todo ese esfuerzo porque él quería ser sanado, y fue a Samaria porque allí estaba el profeta de Dios, que él entiende que haría lo que él pensaba que iba a hacer. La pregunta que yo te hago esta noche: tú has venido a este lugar, y tú has venido a este lugar buscando algo. Yo no sé qué tú has venido a buscar. ¿Qué tú has venido a buscar esta tarde en este lugar? En un sentido, la relación que hay entre ustedes y yo es la relación de Naamán y Eliseo. Por la gracia de Dios, yo estoy trayendo la palabra de Dios en esta oportunidad. Esto es una condescendencia de Dios, una misericordia de Dios. Y ustedes están escuchando la palabra de Dios, y Dios está hablando a sus conciencias y a sus corazones. Pero muchas veces ocurre que las expectativas que ustedes tenían chocan con aquello que Dios les está diciendo en esta noche. Quizás ustedes están pensando en sus mentes: yo pensaba que el predicador me iba a hablar de que Dios me va a bendecir, de que yo soy bueno, de cuán bienaventurado yo soy, que iba a traer palabras de consuelo a mi corazón, y está diciendo que yo, como Naamán,
tengo una necesidad. Sí, tú tienes una necesidad. Todos los hombres tienen necesidad y todos los hombres tienen necesidad de Dios. Naamán tenía una necesidad que solamente podía ser suplida por el profeta de Dios, y era la lepra. Y la lepra es una enfermedad que está relacionada con el pecado en las Escrituras. El profeta Isaías, desde el capítulo 1, habla como que todos los hombres, cada uno de ellos, cada uno de nosotros, y hablaba en este caso del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, estaba corrompido, todo lleno de llagas a causa del pecado. Y lo único que nos puede librar de ese pecado es la sangre de Cristo, que nos limpia, cual sanidad recibió Naamán de la lepra de su cuerpo. El pecado es la lepra del alma. Solo en Cristo tu alma puede ser lavada de esa enfermedad mortal. Pero hay muchos que cuando escuchan el mensaje de Cristo reaccionan neciamente como Naamán. Ponen su manera antes que la manera de Dios. Y vienen buscando solución a sus problemas, que son el resultado del pecado. Y cuando reciben el consejo iluminado por la palabra de Dios, se enojan y comienzan a refunfuñar como Naamán. Yo pensaba que el pastor me iba a decir esto o aquello, pero me dijo lo otro. Yo entendí lo que él me dijo, pero yo esperaba que me dijera aquello. Alguien le tuvo que haber contado algo de mí. Nunca han dicho eso al pastor. Pastor, alguien le dijo algo de mí. No me gustó eso. Muchas veces nosotros quisiéramos hacer como Naamán algo más complicado. Por eso todas las religiones separadas aparte del verdadero cristianismo, te van a decir todo lo que tú tienes que hacer para ganar al cielo. El cristianismo te dice algo que es muy sencillo. Ven a Cristo. No tienes que hacer nada, solo tienes que confiar en Él, reconocerte como pecador y tomar la provisión de Dios, porque Él pagó en la cruz del Calvario por tus pecados. Ven a Cristo. No, pastor, pero no es tan sencillo. Yo tengo que dejar de fumar. Yo tengo algunos negocios por ahí turbios que yo tengo que resolverlo antes de venir y entonces hacerme evangélico. No, tú no tienes que hacer nada. El Señor Jesucristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos. Y Él no estaba diciendo que había sanos. Él decía que había personas arrogantes como Naamán, que no querían humillarse delante de aquello que se le mandaba a hacer. Tú debes reconocer el mal de tu corazón y venir a Cristo y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? La respuesta de Cristo va a ser, y lo fue: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es en Cristo que tú hallarás fuerza para resolver esos problemas. Es en Cristo que tú vas a hallar fuerza para abandonar esos vicios. Es en Cristo porque vas a hallar más satisfacción en Él. Porque todas aquellas cosas que tú buscabas como alternativas a Cristo, que no son una solución, serán dejadas a un lado para abrazar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para esos, Cristo es precioso. Eso es lo que dice su palabra. ¿Tú sabes por qué es tan sencillo? Tan sencillo que nos humilla, porque quisiéramos hacer algo grande, para que la gloria sea de Él, para que la gloria sea de nuestro Dios. Un comentarista, Matthew Henry, dice: la manera en que el pecador es recibido y hecho santo por medio de la sangre y por el Espíritu de Cristo, por la sola fe en su nombre, no da el gusto, ni se esfuerza como para complacer el corazón del hombre. La sabiduría humana piensa que puede proporcionar métodos mejores y más sabios para la purificación. Hay algunos que se alejan preguntando, argumentando con preguntas vanas y necias, que no quieren la verdad, sino contender y rebelarse contra el consejo. ¡Cuán necio hubiese sido que Naamán llegara con su lepra a aquel lugar! Déjame decirte, y espero que no te ofendas, cuán necio sería venir cargados a este lugar
venir enfermos espiritualmente y alejarte exactamente igual, de la misma manera, al lugar de donde tú has venido. Eso sería una verdadera lástima. Quiero decirte una última cosa. El problema de los hombres, el problema de Naamán, no era un problema de conocimiento, era un problema de rebelión. Él sabía la prescripción, él sabía lo que tenía que hacer. El problema de aquellos que no vienen a Cristo no es un problema de conocimiento, de que no sepan lo que deben hacer, sino que rechazan lo que Dios les ha dicho. En Romanos capítulo 1, versículos 20, 21, dice allí que el hombre ha conocido a Dios por medio de las cosas hechas, así como el Salmo 8 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que tú sabes que hay un Dios. Dice que las cosas, sigue diciendo Romanos, invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles delante de ti. Sin embargo, el hombre no le glorificó a Dios como Dios, ni le dio gracias. Que no se revele tu corazón. Tu problema no es de conocimiento. El problema de los hombres es moral, es el pecado. Y hoy hay esperanza para librarte de esa enfermedad, el pecado, la lepra del alma. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Dile, Señor, yo estoy enfermo. He vivido tratando de llevar mi vida hacia adelante. No lo he conseguido. Sé que en ti hay esperanza porque tú eres el enviado de Dios que vino a morir por los pecados. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y aquellos que son creyentes en este lugar, también podemos estar luchando, batallando con la voluntad de Dios como Naamán. Sé sensible a las maneras, a las formas de Dios. Pídele al Señor y obedece a Dios, aunque su respuesta y la manera y sus tratos no sean lo que tú esperas. Cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará, dice su palabra, a su debido tiempo. En sus manos estamos seguros. Así que confía en el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra fue dada para nuestra edificación. Ayúdanos a mirar en la historia de este hombre que desechó tu provisión, nuestra historia. Lo hicimos por mucho tiempo y en el caso nuestro hubo un momento en el cual tú nos abrazaste y actuamos viniendo a ti. Pero aún en nuestra vida como creyentes vemos cuántas veces, oh Dios, argumentamos contigo. Yo te ruego en esta mañana, en esta noche, Señor, que tú te apiades de algunos en este lugar que no te han conocido, que de alguna manera están también mirando a este hombre, a Naamán, y siendo confrontados en su propia vida, Señor. Que no se vayan de este lugar sin decir, oh Señor, yo soy ese hombre, perdona mis pecados. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.